Está Marco Rubio en el país, llegó el secretario de Estado esta mañana ya al territorio nacional. Vamos a ver qué nos va a pedir, pero por el momento, digamos que a mí Ya ahorita nos me enteraremos. sobrecoge un poco este asunto de las visitas que está haciendo el secretario de Estado y las que han hecho delegados del presidente de los Estados Unidos y de la forma en que ahora lo que se da en llamar la diplomacia del chantaje, la diplomacia del sheriff, se está ejecutando para impedir la puesta en ejecución de la poderosa herramienta arancelaria que Estados Unidos utiliza para provocar la negociación. Es la amenaza para provocar negociación y no la negociación para evitar amenazas o ulteriores sanciones. Por ahí vamos a conversar de esto y de otros temas, sobre todo ya de carácter local también, con nuestro invitado, don Gerardo Corrales, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, don Gerardo? ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Vilma, por la invitación. Boris, buenos días y felicitaciones en ese cumpleaños 18. Muchas gracias, muchas gracias. Qué complicado. Sabe que desde hace mucho tiempo, ahora uno empieza cuando se va haciendo grande a repetirse. Y desde hace tiempo ya venimos diciendo que cada vez es más difícil dar cuenta y estar informado de todas las cosas que pasan, porque son muchas. Y este inicio de la administración Trump, pues ha sido de verdad un tropel de acontecimientos, evidentemente con mucho foco mediático, y las amenazas de imposiciones arancelarias que son herramientas para provocar negociaciones de otros temas correlacionados o no, como la migración o el tráfico de drogas, ¿verdad? Es decir, eso que en algún momento se consideró tan impropio como utilizar los aranceles para lograr otros propósitos, eso que se consideró tan inaceptable que provocaba las intervenciones inmediatas de la Organización Mundial del Comercio, que uno dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahora va, digamos, pasando página. Y bueno, solamente en las últimas horas se suspendieron las imposiciones sancionatorias contra México y Canadá. Las de Panamá pues también han quedado solo en eso, las de Colombia se habían conculcado. Estados Unidos está estudiando justamente en esta jornada en Bruselas, en un castillo ahí donde están reunidos los delegados, cómo detectar, detener la guerra que se saben los próximos en el objetivo. Y en fin, lo único que está en claro ahorita son los aranceles del 10% para China, que ya entraron en rigor, y 15% que anuncia China a partir del 10 de febrero y 10% dependiendo del tipo de productos, que es la respuesta. Es decir, por ahora estamos en el escenario de la guerra Estados Unidos y China, que es el escenario. Ese es. Y de verdad le digo, don Gerardo, a mí me horroriza que venga el señor Marco Rubio y nos diga que hay que sacar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Me para el pelo, porque la situación, dicen la Magdalena, no está para tafetanes. Empecemos por ahí. Bueno, sí, si ya teníamos un bombardeo de información antes de que el presidente Trump llegara en su segunda administración, en estos primeros días es impresionante la cantidad de información que está circulando todos los días, porque no hay día que el presidente Trump no firme un decreto o una orden ejecutiva, que la llaman ellos, en todos los campos, tanto en los campos de la institucionalidad o el orden internacional, que aparentemente el presidente Trump no lo quiere, tanto lo que es la Organización Mundial de la Salud, como las Naciones Unidas, el cambio climatológico de París, que ya se retiró, las ayudas o las aportaciones económicas de los Estados Unidos a esos organismos multilaterales están ahora cuestionados.
Y sí, desde el punto de vista económico, lo que estamos viendo es el uso de aranceles. En Economía 1 nos enseñan que un arancel es un impuesto Claro. que contrae la oferta de bienes y servicios. Por lo tanto, el resultado final es un aumento de precio. ¿Cuánto se le traslada eso a los consumidores? Decimos los economistas, depende de la elasticidad, depende de la posibilidad que tengan los consumidores de sustituir esos artículos que son gravados. Si es poca la posibilidad, pues el aumento de precio casi que es total. Y por eso se hizo un primer cálculo cuando el presidente Trump amenaza a México, Canadá con aranceles del 25% y a China con 10%, se calculó el impacto económico en 235.000 millones de dólares de pérdida en el comercio internacional. Obviamente nosotros como economistas no estamos de acuerdo en estos obstáculos o distorsiones al comercio internacional. Es contradictorio a la política anterior de los Estados Unidos que promovía el libre comercio y en función de eso entramos en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y eso nos ha llevado a que para nosotros, Costa Rica, Estados Unidos sin duda es el principal socio comercial. Representa el 47% de nuestras exportaciones, el 56% de nuestro turismo y el 75% del flujo anual de inversión extranjera directa que sostiene el tipo de cambio y que financia el déficit en la cuenta corriente de nuestra balanza de pagos. De manera tal que la presencia el día de hoy del secretario de Estado, que históricamente es primera vez que un secretario de Estado visita países latinoamericanos, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Dominicana, El Salvador, es histórico, es clave. Temas a tratar, pues obviamente el control del narcotráfico, que ahí pues Estados Unidos tiene que ser un gran aliado nuestro. Requerimos de la ayuda de los Estados Unidos para controlar todo ese tsunami mundial de narcotráfico. El tema de la seguridad nacional, el tema de la ciberseguridad, que para los Estados Unidos es clave. El tema de la inmigración, porque se considera que Costa Rica, si bien es cierto, en la lista de los primeros 1,5 millones de deportados, Costa Rica tiene 2.000 nada más, o sea, somos insignificantes en eso. Sí, por Costa Rica es un puente donde pasan ciudadanos, especialmente venezolanos, buscando el sueño americano. Pero hay un tema muy delicado que usted toca, y es el tema de la relación con los Estados Unidos y Nicaragua, tanto desde el punto de vista político como comercial. Dicho por el enviado especial a América Latina, que es el señor Mauricio Claver. Menciona que es un absurdo, que es una estupidez que las exportaciones principales de Nicaragua sean a los Estados Unidos cuando es considerado un enemigo y un amigo, entre comillas, del gobierno chino. Por lo tanto, me parece que hoy va a ser un tema crítico y difícil para la diplomacia costarricense, porque recordemos que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos no fue negociado individualmente por nosotros, sino que fue en bloque por Centroamérica y República Dominicana. Entonces me parece a mí que Costa Rica no podría tomar una posición individual sin antes consultar al resto de los aliados. Pero sin duda que el presidente Trump está utilizando el pretexto del control del fentanilo y otras drogas y el control de la inmigración, utilizando como herramienta de negociación los aranceles. Sí, don Gerardo, y en ese sentido, como para que podamos entender, se anuncia que va a ser, luego se hacen negociaciones por esos otros temas, no terminan aplicándose los aranceles que se han dicho, se van suspendiendo, pero la economía, que tiene que ser un cuerpo de hueso fuerte, pero siempre de piel muy sensible, todo este tipo de anuncios le hacen daño a la economía. Sí, causan ruido. Ayer, por ejemplo, la Bolsa de Valores de Nueva York amaneció muy nerviosa, hubo una caída en la mañana en el precio de las acciones, obviamente porque las compañías se verían afectadas al restringirse el comercio internacional, pero efectivamente ya al final del día, con los anuncios de que hubo llamadas telefónicas con la presidenta de México, con el primer ministro canadiense, y que se pospusieron por un año los aranceles, los por mercados, un mes.
por un mes, perdón, se volvieron a recuperar. Pero sí, no nos conviene estar en este grado de incertidumbre, retrasa el cálculo económico, retrasa la toma de decisiones de inversión. Y en el caso particular de Nicaragua, yo quería llamar la atención porque cuando vemos los números, las exportaciones de Costa Rica el año pasado fueron casi 20.000 millones de dólares, de los cuales a los Estados Unidos se fueron casi 9.500 millones de dólares. Suena muchísimo, mientras que al caso de Nicaragua, apenas nosotros exportamos 700 millones de dólares. Pero cuando vemos el volumen de importaciones de Estados Unidos, del total de importaciones nuestras el año pasado de 24.000 millones, 8.700 millones vinieron de Estados Unidos. Mientras que de Nicaragua apenas importamos 200 millones. Quiere decir que el balance comercial, la diferencia de exportaciones menos importaciones con Nicaragua, nuestras siempre hemos tenido superávit. Costa Rica saca provecho de la relación comercial. Aumentan las reservas monetarias internacionales el último año casi 550 millones de dólares en esa relación con Nicaragua. Mientras con los Estados Unidos, históricamente siempre hemos tenido déficit comercial. Importamos más de lo que exportamos, salvo históricamente el año pasado. Por primera vez en la historia, y no se ha divulgado mucho, cerramos con un superávit comercial con los Estados Unidos de 780 millones de dólares. Entonces, claro, ojo, no podemos cerrarnos totalmente a Nicaragua porque tenemos un porcentaje importante de relación comercial. Y esto hay que ponerlo en la mesa en la conversación con el secretario Rubio. Sin embargo, para los que estén preocupados de que nos van a poner aranceles con los Estados Unidos, el problema de los Estados Unidos no es la balanza de servicios. Los Estados Unidos son superavitarios, exportan más servicios de lo que importan. El problema de los Estados Unidos es de bienes. Tienen un déficit monstruoso. 1.084 miles de millones de dólares fue el déficit comercial de los Estados Unidos el año pasado, del cual el 25% se ubica con China. Entonces, claro, hay un problema principal del presidente Trump con China. Le sigue Canadá con un le sigue Europa con un 22%, que todavía no ha entrado en la danza, aunque el presidente Trump ha tirado insinuaciones de un 10% de arancel con Europa. En el caso de México es un 15% de participación en ese déficit, y en el caso de Canadá su participación es de un 5%. Nosotros como país representamos en ese déficit 0.14%. Sí. O sea, no somos nada. Casi nada. Don Gerardo, quisiera seguir apuntando ahí. Más adelante, porque claro, esto se va desarrollando en adiciones de capítulos como una telenovela, ¿verdad? Hablaremos de este tema, de las herramientas arancelarias. Lo hemos tocado en otros programas como propósitos disparadores para la guerra antimigratoria, antidrogas, la guerra de seguridad nacional que se propone llevar adelante Donald Trump. Pero hoy hacemos por lo menos algunos apuntes, sobre todo por esto, que está la visita del señor Marco Rubio, y porque Mauricio Claver Carón dijo claramente que venían avanzando con Costa Rica negociaciones para sacar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio. Eso lo dijo el fin de semana. Y alguien dirá, pero claro, si de todas maneras es una dictadura oprobiosa, ¿qué hicieron la semana pasada estos dos, Ortega Murillo? Pues decidieron, ¿verdad?, extender un año más el mandato presidencial. Así se hacen las cosas en las dictaduras, así se hacen. Y por supuesto que uno se pone verde de la náusea, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí. Resulta que usted decía, bueno, 20.000 millones de exportaciones Costa Rica, que es un monstruo, ¿verdad? Costa Rica exportando, hay que verlo comparado con un país tan grande como Colombia, por ejemplo. Nosotros parecemos hermano mayor en lugar de hermano menor.
Y que Nicaragua solo son 700 millones, claro. Lo que pasa es que si usted me corrige, don Gerardo, entiendo, nosotros exportamos como 3.000 millones a Centroamérica toda. Y si ustedes recuerdan, porque claro, el que tenga más mala memoria seguro se acordará, que Daniel Ortega nunca lo ha pensado, 2 minutos para cerrar la frontera. Cuando quiere cierra la frontera. De pronto amanece y dice, no, estos ticos me caen más mal que de costumbre. Me tienen que devolver Cierro la Guanacaste. frontera. Entonces, cuando cierra la frontera, ahí las cosas son distintas, porque ya no estamos hablando de los 700 millones de Nicaragua, sino de El Salvador, Honduras, Belice, Guatemala, todos los demás. Viceversa, todo lo que viene para acá también, obviamente. Luego hay otra cosa que a mí me horroriza, digo, los pocos nicaragüenses que quedan trabajando en ese país se van a tener que venir para Costa Rica, porque a Nicaragua no pueden ir a dar. Es más, ahorita pueden empezar a llegar los cubanos que van a Nicaragua, porque hay un puente aéreo establecido y habilitado libremente. Ese en Cuba se llama el Tour de los Volcanes. Entonces, cuando alguien dice que va para el Tour de los Volcanes, ya tiene boleto para Nicaragua. Y Nicaragua, obviamente, tiene este tránsito abierto de común acuerdo con el régimen cubano para que los cubanos vayan para arriba. Pero ahora sabemos que no importa que sean de las dictaduras de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, igual se van cancelando los estatus de protección temporal de esas pobres personas. Entonces, nosotros no podemos alegremente decir, sí, de por sí Nicaragua me cae mal, saquémoslos del Tratado de Libre Comercio. No podemos darnos ese lujo, Gerardo. Sí, usted levanta dos temas fundamentales. Comercial, de que efectivamente después de Estados Unidos, el segundo gran socio comercial de Costa Rica es Centroamérica, como un todo. Y como usted dice, mucho del intercambio comercial se da vía terrestre, a través de Nicaragua. Por esa razón creo yo que es importantísimo el manejo con cuidado hoy de ese planteamiento que vaya a hacer el secretario Rubio, que es conveniente para ellos. Incluso el señor Claver en una conferencia de prensa dice que quién más que Costa Rica está sufriendo los embates de la dictadura odiosa del señor Ortega en términos de migrantes nicaragüenses. Y en segundo lugar, la magnitud de las deportaciones que están ya preparadas por los Estados Unidos, ese 1,5 millones que se ha anunciado, tiene la siguiente composición. Van a deportar 262,000 personas de Honduras, 250,000 personas de Guatemala, 250,000 personas de México, 200,000 personas de El Salvador, 45,000 de Nicaragua, 42,000 de Cuba. Y, ¿por qué no? Algunas de esas gentes van a tener que buscar trabajo, van a tener que reubicarse laboralmente. Y uno de los mercados centroamericanos que más crece es Costa Rica. Y uno de los mercados que más necesita mano de obra es Costa Rica. Sí. Queramos o no queramos. Entonces también ese va a ser un tema de preocupación para Costa Rica. Si bien es cierto, repito, la cantidad de deportados de Estados Unidos a Costa Rica es apenas de 2,000, o sea, no vamos a esperar que vengan aviones militares llenos a Costa Rica, no es un fenómeno importante para Costa Rica. Sí, de rebote indirectamente, la situación con Nicaragua, la situación del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, puede ser que nos traiga también consecuencias de inmigrantes de esas latitudes, incluso Venezuela, Cuba, como usted decía, hacia Costa Rica. Y ahí tenemos que manejar muy bien toda esa situación para evitar que haya un problema de ilegalidad de migrantes en el territorio nacional. Pero además, don Gerardo, esa presión de las deportaciones que usted nos apunta y que se darán en algún momento, también tienen un impacto en la economía centroamericana, que es mercado nuestro. Sin duda, y además preocupación para esos países que tienen una grandísima dependencia de las remesas familiares que envían los hermanos lejanos en los Estados Unidos a esos países, que sostienen la balanza de pagos y los tipos de cambio. Y una de las órdenes ejecutivas del presidente Trump, que se ha discutido poco, es que ha ordenado prohibir el envío de remesas si vienen de ilegales. Y eso sí sería un golpe letal. Claro, sí, ese punto que está tocando es absolutamente sensible.
ese es otro tema que vamos a ver también mañana, que vamos a hablar del abanico, ¿verdad?, de todas las medidas migratorias de Donald Trump en Estados Unidos y con los aliados, y lo vamos a tocar con Alfonso Rojas desde Texas. El tema migrante, que es la cara de la moneda del tema aranceles. Dice Minor, no está a pie de página, don Gerardo, porque aquí es economía y otras cosas más. Dice Minor Abarca, saludos Minor, que vive en Nueva York, que ya hay costarricenses detenidos que se sienten un poco, digamos, abandonados frente al ICE de la migra americana, que algunos de ellos, dice muchos, no sé cuántos son muchos, Minor, es que eso hay que ponerle, digamos, dato fidedigno a la afirmación. Lo que él sí conoce son detenidos costarricenses que no tenían pasaporte, ni siquiera, y que no hay mayor posibilidad en este momento, han recibido de apoyo del consulado en Nueva York. Él es Minor Abarca, tiene 21 años de vivir en Nueva York, 15 años dice de escuchar hablando claro, gracias Minor, y está muy preocupado porque dice que sí debiese aprovecharse la visita para hablar con Marco Rubio sobre el tema desde la presidencia de la República. Ciertamente nosotros somos muy poquititos, eso es una cosa terrible porque cuenta poco este tema en la negociación. Me parece que se trata de los migrantes de otros países. No tenemos capacidad para recibir migrantes de terceros países como lo va a hacer el señor Bukele, y esa alianza terrible con los Estados Unidos. Es decir, Bukele ahora es el gran socio de Donald Trump, el gran amigo del señor Marco Rubio. Por ahí andan las cosas. Lo cierto es que dice el Wall Street Journal ayer que esta es la guerra comercial más tonta en la historia. Así tituló ayer el Wall Street Journal, que no es para nada un diario demócrata o de izquierda, no, para nada. Y entonces, ahí viene el tema. La guerra comercial más tonta de la historia lo que requiere es que al señor Trump le vayan dando algunas victorias, porque estaba aterrado, porque se le iba a vencer a la medianoche de ayer, digamos, entre ayer y hoy, el plazo para poner los aranceles, y necesitaba decir que no, que mejor lo va a suspender, que fue lo que hizo con la llamada a la señora Sheinbaum y al señor Trudeau, que le dieron algún hueso para mostrar como lo que están haciendo en la Casa Blanca, alardeando de grandes victorias. Pero lo que hicieron fue calmarlo. Es como el compañero matón de la clase, que además, si no gana, se lleva la bola y nos deja todos sin jugar, y uno dice, mira, démosle la bola, que meta un gol. Sí, hacete el tonto, que te meta un gol, Gerardo, y seguimos jugando, y aquel dice, yo soy el mejor. Sí, vos sos el mejor, pero vos lo que sos es un mentiroso, un jetón, y hay que darte el apoyo o la idea de que vas ganando, aunque en realidad todos nos vamos burlando de tu juego. Sí, los que estudiamos economía en los cursos introductorios nos enseñan las teorías clásicas del comercio internacional que, en resumen, demuestran que son beneficiosos el libre comercio porque le permite a los países extender sus posibilidades de consumo más allá del límite interno de producciones máximas que tienen los países. O sea, el intercambio incrementa las posibilidades de consumo y con eso el bienestar colectivo. De igual manera se demuestra que las barreras arancelarias o no arancelarias, en este caso arancelarias, impuestos, como se ha estado hablando en los Estados Unidos, la consecuencia final es que los consumidores del mundo terminan pagando precios más altos porque los costos de producción se encarecen y, repito, va a depender de la elasticidad de la demanda, qué tanto absorban los consumidores y qué tanto absorban los márgenes de ganancias de los productores. Pero el hecho de establecer aranceles no solamente va en contra de las reglas de la Organización Mundial de Comercio y de la seguridad jurídica de los tratados de libre comercio que se han firmado, sino que también provocan reacciones en el mismo sentido
cuando el primer ministro canadiense dijo, bueno, me duele muchísimo, pero si usted nos amenaza con impuestos del 25%, yo también le voy a poner impuestos del 25%. La presidenta de México no lo anunció, estaba esperando la reacción del presidente Trump, pero tenía un plan B. Sí, y plan C tiene. Y más dijo. El plan B eran impuestos, y los chinos ya anunciaron el día de ayer tarifas, impuestos a las importaciones de Estados Unidos, cerca de entre el 10 y el 15%, pero además amenazaron con dos cosas adicionales. Estudiar el poder monopólico de Google. Ya, exactamente, Ajá. sí. Ese está. Y ponerle barreras no arancelarias a las exportaciones chinas de minerales que son críticos en la fabricación de semiconductores. Telurio y wolframio. Sí. Qué impresionante. Sí. Rapidito pusieron los puntos sobre las IES. Es que además, claro, ahí es donde la situación se ve tú a tú. Empezando por el golpazo que le metió la semana pasada, también en bolsa, DeepSeek a inteligencia artificial Sí, Nvidia tuvo una pérdida de Nvidia. casi 600 mil millones de dólares por el surgimiento Impresionante. de ese ChatGPT chino. Sí, más que el Producto Interno Bruto de un montón de países, lo que perdió en una sola jornada. Lo cierto es que toda esta incertidumbre empieza a causar ruidos y, por ejemplo, ayer Ecuador, que no tiene vela en el entierro, anunció aranceles contra las México. importaciones de México del 25%. Sí, uno dice, ¿pero qué está pasando? Claro, porque porque tienen ese odio recíproco y esta situación terrible No, entre ellos, y entonces de una elecciones. vez van, esto genera un loco asesiendo, Gerardo, genera efectos en cadena. Y elecciones hay en Ecuador el próximo El domingo. domingo. Entonces debe haber algo. Sí, entonces de una vez sirve, De una vez sirve para jalar votos. una bengala más. ¿Qué es lo que pasa? Que el líder de la promoción del libre comercio mundial han sido los Estados Unidos. Y entonces está recibiendo ahora estos mensajes contradictorios de la principal autoridad en este momento de los Estados Unidos, de ahí va en contra de sus socios comerciales. ¿Y cuál seguridad jurídica decía usted, don Gerardo, de los tratados y de la reglamentación de la Organización Mundial de Comercio? Donald Claro, lo Trump que pasa- dice que todo esto le va a doler al pueblo estadounidense, pero que vale la pena hacerlo. Claro, lo que pasa es que Trump es muy vivo y dice, sí, reconozco que hay un tratado firmado o hay tratados firmados, pero también hay una ley en los Estados Unidos que en caso de emergencia nacional, y alega que es por las drogas del fentanilo Sí, claro. y por el tema de los inmigrantes, que él tiene el derecho de llamar a cuentas esa ley y decir, tengo la autoridad, la legalidad de establecer estos aranceles. Pero ojo, las acciones que está tomando el presidente Trump, es como decir aquí en Costa Rica, son decretos, pero hay leyes. Y ya han ocurrido pronunciamientos de jueces que se están oponiendo a acciones o a órdenes ejecutivas del presidente Trump, por ejemplo, cuando tomó la decisión de suspender las ayudas económicas a una serie de organismos sin fines de lucro en todo el mundo, que congelaron esa orden del presidente Trump. Entonces habría que ver si el aparato institucional de derecho interno de los Estados Unidos congela muchas de estas acciones que al final, repito, como mundo, si los aranceles continúan esta guerra comercial, al final todos vamos a perder en cuanto a que el volumen de comercio se va a reducir, la inversión, el cálculo económico. Por el temor. Y la inflación va a ser mayor, con lo cual llevaríamos a las tasas de interés otra vez hacia arriba y las posibilidades de inversión y de consumo de las familias se vería reducido. Claro, este es el punto. Hemos creado un sistema a lo largo de décadas que se ha ido sofisticando, de relaciones muy intrincadas, normativas muy complejas para ir adaptando a los tiempos el comercio mundial, y ahora desandar lo andado no es a punta de pistola, ¿verdad? Y de matonismo como se puede resolver. El problema fundamental es que esto le afecta muchísimo a los Estados Unidos mismos. Entonces, claro, por supuesto que los más pequeños, que somos casi todos, pues, nos podemos poner muy nerviosos. Sobre todo cuando las cosas apenas como que se sostienen. Esto de que vamos a crecer 4%, 25 y 26,
es un crecimiento chiquitico, digamos, en términos, para nosotros los ticos, puede uno decir, bueno, es que América Latina crece muy poco, es que el mundo ya no crece a los niveles que crecía antes. Claro que muy poco es comparado con quién, porque, claro, Panamá crece mucho más que nosotros, pero esta proyección de crecimiento que se ha dado, que se hace siempre. Tradicionalmente, el 30, el 31 de enero se está lanzando el informe de política monetaria del primer semestre del año del Banco Central, y nos da a nosotros un crecimiento ahí, ¿verdad?, para ir sacando la tareita, pero no es que uno diga, wow, qué bárbaro, estás volando, es que tampoco somos una economía gigante, somos una pequeña pulpería, Gerardo. Pero además, solo como un dato adicional, el Fondo Monetario Internacional dice que este va a ser un año complicado para el crecimiento económico, que lo estima en 3%, don Gerardo. Sí, antes de entrar al tema del programa monetario del Banco Central, no quería terminar el tema de la visita del señor Rubio con algunos números importantes. Y es por que favor, ese superávit comercial que por primera vez en la historia tenemos con los Estados Unidos de 780 millones de dólares viene de lo siguiente, ojo este número, las empresas de nuestro régimen definitivo con los Estados Unidos tienen un déficit. O sea, nuestras empresas del régimen definitivo importan más de los Estados Unidos de lo que les exportamos. Quedamos debiendo 3.800 millones de dólares el año pasado. Mientras que las empresas de zonas francas, que son 500, y la mayoría son de los Estados Unidos, nos genera un superávit comercial. Esas empresas de zonas francas exportan más a los Estados Unidos de lo que importan y nos generan un superávit de 4.500 millones de dólares. O sea que si el presidente Rubio quiere jugar duro, el presidente Trump y el secretario Rubio. El secretario Rubio nos podría decir, miren, es que si ustedes no se acoplan a nuestros deseos, a otras peticiones, vamos a llamar a nos cuentas destrozan. Que se vayan para los Estados Unidos las compañías de ciencias de la vida y en ese caso desaparecen de nuestro flujo de dólares 4.500 millones de dólares de flujo comercial y 3.500 millones de dólares de inversión extranjera directa. ¿Qué dijo y además el presidente Trump ha dicho, fabrica en Estados Unidos y no va a pagar aranceles. Con lo cual el tipo de cambio aquí se iría, no sé, no podría imaginarme yo lo que podría pasar cuando el déficit de cuenta corriente se más que duplique si esa situación llegara a suceder. Sin embargo, yo creo que tenemos que alegar el nearshoring y el friendshoring, diciendo, usted no quiere que aquí en este patio haya un aliado de China. Bueno, entonces tiene que ayudarnos, ¿verdad?, a mantener estas inversiones y más bien incrementarlas, trasladando inversiones que están en el Asia, que usted no quiere mantener una relación en ese sentido. Entonces yo creo que la visita... Todo el proceso de relocalización tan complejo que se ha ido dando, ¿verdad?, para venir a traer estas empresas cerca de, del patio trasero, para que ahora esto sea de verdad como pegarle una patada al tablero. Yo creo que la visita en ese sentido del secretario Rubio, si se maneja inteligentemente, puede ser muy favorable para nuestro país. Y con eso entremos al informe de... No, me encanta esto. Ya pronto nos daremos cuenta que sale de esta reunión. Unos 780 millones de superávit puede ser para Estados Unidos un poquitillo, para los obsesivos números del presidente Trump respecto del déficit, porque aquí hay otra cosa, hay otro elefante en la habitación, es el déficit, que así como nos atenaza a nosotros, los tiene obsesionados a ellos, a él particularmente, el déficit de los Estados Unidos. Por eso es que habla de las injusticias que todo el mundo le provoca a Estados Unidos, ¿verdad? Porque le encanta hacerse la víctima y resulta que esas injusticias se traducen en déficit comercial. El déficit y el tamaño de la deuda. El tamaño de la deuda, claro. Que el año pasado estuvo a punto Estados Unidos de entrar en default. El presidente Biden tuvo que emitir una ley para aumentar el límite de la deuda, porque ya lo habían topado, que es más casi el 100% del Producto Interno Bruto
deben los Estados Unidos. Y uno de los principales tenedores de deuda de los Estados Unidos son los chinos. China, Sí. claro, Eso está China. fácil. Digo, vamos a ver, ¿quién en ese escenario, en esa calificación de déficit y esa relación déficit-tamaño de deuda, uno diría hizo la tarea, tiene la tarea hecha, anda con soltura, desenvolviéndose por el planeta? ¿Quién? Porque Estados Unidos no es. Sí. Europa no la lleva bien con el tema de, además, la inversión de guerra es gigantesca. ¿Tiene más soltura los chinos? Sí, en general los niveles de deuda mundial después de la pandemia en general crecieron. Más sin embargo, sí, países como China o países que tienen petróleo, como los Emiratos Árabes Unidos, Claro, ahí tienen están. niveles de deuda relativamente bajos, tienen superávits y eso les permite invertir Los nuevos ricos del mundo. en otros instrumentos. Ahí el presidente Trump tiene un problema y es que el dólar, por seguridad, se ha venido apreciando. Al apreciarse el dólar, los ciudadanos norteamericanos tienen más poder de compra y pueden importar más, mientras que los ciudadanos del resto del mundo que tienen otras monedas pueden importar menos de Estados Unidos. Y eso hace que el déficit comercial de los Estados Unidos siga subiendo. Hay un problema monetario. Nada más para terminar este capítulo que llevamos de internacional, es que don Reiner dice, bueno, ya, pero dígame una cosa. Es que le pregunté a don Gerardo, pero claro, esto va por otros linderos, pero no importa. El fentanilo y la migración ilegal no es una emergencia para los Estados Unidos. Claro que sí. Y ahí la señora Sheinbaum, que tengo que admitir que me ha sorprendido su capacidad de negociación y su forma de conducirse en estos días, tiene razón. El tema es que hay un mercado enorme para las drogas de todo tipo en los Estados Unidos. Que no lo Entonces, controlan. se puede hacer No lo cualquier controlan. cosa. Doña Claudia Sheinbaum va trasladando a la frontera 10,000 policías. Eso se ha hecho un montón de veces. Bajo Trump en la primera administración, que se trasladaron 15,000, bajo Biden, que se trasladaron otros 10,000, ahora otra vez 10,000. Eso no Eso cuesta no nada, para. porque son los policías, es como decir, ahora vamos a mandar ahí a la gente de la policía a la frontera para que se vea mucha gente. Eso no le cuesta Eso no nada a detiene México. ni la Pero eso inmigración además ni no el- detiene el no lo tráfico de detiene. fentanilo ni el tráfico de drogas, porque además en lo que no haya drogas, voy a decir algo muy duro, en lo que no haya drogas disponibles en Estados Unidos, ¿cuál porcentaje de la población, cuánta gente, bueno, se vuelve loca? Sí, aguantaría, Se vuelve loca, aguantaría. porque es que esto de la epidemia de las drogas es porque hay consumo. Claro, y la presidenta de México lo señaló muy bien. A mí también me ha sorprendido. Ayer, después de la llamada con el presidente Trump, ella dio una conferencia de prensa y dice que en la conversación el presidente Trump le aceptó y le preguntó, bueno, ¿por cuánto tiempo piensa usted que le suspenda los aranceles? Y la presidenta de México le contestó, de por vida. Sí, sí. Claro, sí, porque además esta cosa de que dentro de un mes vuelva a revisarlo, Sí, no, depende no, cómo sí, amanezca sí. el señor y qué Tiene quiera sentido. escribir en su red social. Eso también haría mucho daño, ¿verdad, don No, Gerardo? eso es una incertidumbre Esa latencia, permanente. Bueno, esa latencia. el consenso que ha habido después de que echó para atrás y suspendió los aranceles de Canadá y de México, y en el caso de Colombia, es que es un chantaje. O sea que realmente el presidente Trump está blufeando, o sea, diciendo te voy a grabar, pero está pensando internamente de que no lo va a hacer. Y mientras en la práctica no suceda, va perdiendo credibilidad. con Como el paso del cuento del tiempo. lobo Es que y el es lobo Pedro y el metiéndose. lobo, porque todo el Sí. tiempo está anunciando y luego, claro, él no puede poner los aranceles alegremente porque le cuesta un montón. ¿Qué hace que se le vengan los precios todavía más arriba? Porque Estados Unidos se ha vuelto un país caro. Es más, es la razón por la cual perdió las elecciones Biden, porque Estados Unidos se ha vuelto un país caro. No solamente eso, sino que hay videos que demuestran la ausencia de mano de obra latinoamericana en las cosechas agrícolas, en los procesos de construcción, están paralizados. Eso es todo un problema.
para el presidente Trump. Bueno, antes de que se nos vaya el tiempo. Don Gerardo va manejando el horario del programa porque, claro, son las 8:42. Muy bien, muy bien. No, eso ya es confianza en casa. No, vean, ese 4% que usted menciona, que es el promedio que estima el Banco Central que vamos a crecer en el bienio 25-26, si lo comparamos con el mundo, efectivamente el mundo, tanto la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, coinciden que el mundo apenas va a crecer 3.2%. No ha logrado el mundo recuperar las tasas de crecimiento que tenía previo a la pandemia, que eran tasas del 3.7, 3.8. En ese sentido, pues, hay una desaceleración económica mundial. Sin embargo, entonces, cuando uno ve ese número agregado del 4%, uno dice, pues no estamos mal, relativamente hablando. Si el mundo crece 3.2 y nosotros vamos a crecer 4, pues es un número bueno. Lo que yo no puedo aceptar, y yo soy crítico en esto, es que para mí la entidad más técnica, más respetable en economía en Costa Rica es el Banco Central de Costa Rica. O sea, yo puedo aceptar que el presidente Chávez, en su estilo, en sus conferencias de prensa, diga reiteradamente, somos el campeón mundial del crecimiento económico, alegando que dentro de los países de la OCDE somos el país que más crece. Pero ver eso en el informe de política monetaria del Banco Central y me dejó sorprendido, porque todos en economía sabemos que los países que integran la OCDE son países económicamente consolidados y maduros. Sí, con otro tipo de economías. Por lo tanto, las tasas de crecimiento no son altas. Entonces, compararse dentro de ese grupo de países ricos y decir somos el campeón mundial no tiene sentido. Sí, pero incluso para paliar esta observación que usted está haciendo, el mismo informe dice que tensiones geopolíticas, disputas comerciales e impactos climáticos harían que esos números no sean así. Claro, Boris, pero es que interesante. Yo también vi esas observaciones que reiteradamente las ponen en todos los informes. Claro. Pero brilla por su ausencia en el informe del Banco Central el posible impacto que puede ocasionar en Costa Rica, positivo o negativo, la nueva administración Trump. No hay nada de eso en este informe de política monetaria. Tal vez porque ya lo tenían hecho y la toma de poder el 20 de enero ya no les dio tiempo de corregirlo. Pero lo que quiero resaltar es que el Banco Mundial, donde trabajó el presidente Chávez, no coincide con nuestro Banco Central y nos anuncia un crecimiento para el 2025 de Costa Rica del 3.5%. Y ojo, en Latinoamérica, que son economías pares, similares a las nuestras, Argentina va a crecer 5% según el Banco Mundial, República Dominicana 4.7%, Guatemala 4%, Honduras 3.8%, Paraguay 4%. O sea que Costa Rica se está quedando atrás. Estamos teniendo una desaceleración económica. 5% crecimos en el 2023, 4.3 en el 2024 y ahora en el 25-26, 4. Vamos para atrás como el cangrejo. Sí, pero el informe sí dice que es un periodo de desaceleración, don Gerardo. Claro, qué bueno ese punto. Boris. Independientemente de los insultos de los llamados economistas, digamos, de moneda baja, de baja denominación. La realidad es la que es. Sí. Qué duro, porque es que contra eso no se puede. Sí, pero lo preocupante de este informe de política monetaria, al cual yo considero demasiado optimista, y ojalá yo me equivoque. Sí, claro, uno feliz de equivocarse. Es que la desaceleración económica que reconoce el Banco Central viene por una caída en la tasa de crecimiento de las zonas francas. Y eso preocupa, porque han sido las que han mantenido el crecimiento alto en Costa Rica, venían creciendo a doble dígito, y el Central en este informe las pone a crecer 5.4. Y no hay mayor explicación del por qué. Alegan que las exportaciones reducen su tasa de crecimiento por la consistencia en cuanto al menor crecimiento de los países principales socios comerciales del país, pero el Fondo Monetario estima que Estados Unidos más o menos va a mantener la misma tasa de crecimiento, 2.7, 2.6. Europa más bien sube del 0.8 al 1%, entonces yo no veo dónde.
y sustenta el crecimiento del 4%, que es mi mayor duda, el Banco Central, en la fortaleza de la demanda interna, principalmente en el gasto de consumo, previendo un aumento de los ingresos reales de las familias, con una inflación mayor. Claro, diciendo que el desempleo ha ido bajando. Y sí, hay actividades ganadoras en el sentido de que crecen más que el 4%. ¿Quiénes? La industria de zonas francas, los servicios profesionales, la construcción pública, sí muestra una tasa de crecimiento muchísimo mayor, casi el 6%, pero hay sectores perdedores que crecen menos del 4%, principalmente la agricultura, especialmente la agricultura del mercado local, la industria local, la construcción privada. Interesantemente, el Banco Central pone una tasa de crecimiento del 2.6, se desacelera la construcción privada, el comercio local, que son las actividades que más empleo generan. Y entonces a mí no me cuadran las cifras de ese repunte del crecimiento en el consumo. Y el segundo elemento que sustenta este crecimiento es una mayor inversión privada, especialmente en importación de maquinaria y equipos de uso industrial, cuando la industria local está creciendo 1,5%. Ese es un primer factor que a mí me pone a dudar de esa tasa de crecimiento del 4%. Luego están las finanzas públicas, que también a mí me llama mucho la atención la forma optimista. Claro, son datos que vienen del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Las cifras publicadas oficiales en los primeros 11 meses del año pasado demuestran un deterioro radical del superávit primario y del déficit financiero. Y vienen y nos dicen que en el 2025 y en el 2026 el superávit primario va a subir y que el déficit financiero va a caer. Fundamentado en los siguientes dos supuestos: que los ingresos totales van a crecer del gobierno 5,5%, más que la tasa de crecimiento del PIB. Sí. Claro. ¿De dónde crecen? Y los tributos van a crecer 6,7%, Sí, cuando el año bajando. pasado crecieron 2%. ¿De dónde van a sacar más impuestos? ¿Será que nos van a mañanear este año con nuevos impuestos? Porque yo No, veo imposible. Eso en ¿de dónde? año electoral eso no sucede, don Y Gerardo. el gasto, Por ahí no será. el gasto total del gobierno, que viene creciendo prácticamente 7%, sobre todo el gasto corriente, lo hacen crecer en esta proyección 4%. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Dónde está el recorte? Espero yo equivocarme, pero veo cifras demasiado optimistas. Y por último, Qué apagada nos está dando, don Gerardo. Y además, Sí, además me con está apachurrando mucho. además con eso de la reducción del crecimiento de las zonas francas. Ahí hay un golpe duro. esa es una preocupación Claro, porque además ese es el músculo fuerte de la Que economía estamos- nacional, que ¿verdad? yo digo que no veo el sustento. Y sí, de esta reunión con el secretario Rubio logramos que ellos redireccionen inversiones y que se fortalezca el tema de los semiconductores, que no sabemos cómo va a estar con esta administración Trump, el acta que había firmado Biden para promover el desarrollo, la producción de microchips. Podría ser que Costa Rica salga bien librado, pero no se ve reflejado en estos números, y más que todo se sustenta en la economía interna, cosa que yo tengo mis dudas. Repito, el Banco Central estima que la inflación va a crecer, que vamos a regresar cerca de la meta del 3%, Del 3. en la última parte del año 2025. Y a nivel de reservas monetarias internacionales, que es una pregunta que se nos hace siempre los economistas, el Central está suponiendo, parecido al 2024, que sigue el exceso de dólares, Sí. que las reservas monetarias van a crecer en el 2025 880 millones de dólares, cuando en el 2024 crecieron 900, y que en el 2026 más bien van a crecer 1.100 millones de dólares. Eso lo que hace prever es que difícilmente el tipo de cambio se va a devaluar, como alguna gente ha dicho, de manera importante. Yo a lo sumo creo que el tipo de cambio que cerró el año pasado promedio, 512 colones por dólar, en vez de que vuelva a caer, como dijo el vicepresidente Brunner,
el tipo de cambio ni esperen que va a subir, va a seguir bajando. Bueno, dijo no solo eso, además dijo hasta dónde bajaba. Dijo 490 90. colones. Y yo le escribí ese día a don Gerardo y le dije, don Gerardo, sáqueme del error. Esto es improcedente. Digo, que sea el propio vicepresidente de la República el que advierta hasta dónde puede caer el dólar. Y eso dicen que no hay nada más nervioso que un dólar. Muy mal. De mal, eso Muy no mal. se hace. Aparte de que dónde está la independencia del Banco Central. ¿Qué hace un vicepresidente de la República dando proyecciones y pronósticos con números? Por muy del tipo de economista que cambio? sea. Fatal. Y en una cámara tan sensible como la Cámara de Turismo. No, no, en el país entero, Claro, porque no sé. eso no se quedó ahí encapsulado, Sí. se tradujo inmediatamente. Claro, si yo aplico la misma apreciación que hubo el año pasado, pues sí, es fatídico porque el tipo de cambio llegaría a 480 promedio del año. Pero las encuestas del Banco Central, a expertos, más bien estiman una devaluación del 3,5%, o sea, un tipo de cambio de 530 colones. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda utilizó en sus números del presupuesto 518. A mí me hace más sentido un tipo de cambio 518 promedio contra 512, lo cual nos daría una devaluación relativamente leve, porque si el turismo se viene desacelerando y el mismo Banco Central lo reconoce, que los últimos 4 meses la llegada de turistas se ha reducido, claro, porque nos hemos hecho un destino muy caro. Tenemos que hablar con la gente de turismo que están aterrorizados. Lo Así cierto es. es que estamos recibiendo buena cantidad de turistas, aumenta, pero los que salen son muchísimos más. Así es. Y el presidente del Banco Central, el señor Madrigal, sí reconoce que el exceso de dólares en el 2025 se va a reducir y eso pues causa algo de expectativa de que la gran apreciación del colón no va a ser tal en el 2025 y repito, pues lo que veo es una relativa estabilidad a lo sumo 518 para efectos del cálculo económico Sí. de los empresarios. Sí. Digamos que yo confío en que somos tan pequeñitos, don Gerardo, que el señor Marco Rubio no esté, y el presidente Trump, ¿verdad?, no estén muy interesados en el tema de la balanza comercial con Costa Rica y los aranceles y tal. Y vos les decía algo muy interesante, que es que vamos a saber más tarde de qué se trató la reunión. Tal vez no. Tal vez no, porque si el jalón de orejas viene por otro lado, pues tal vez no vamos a saber todos los detalles. En estas reuniones, Sí, tal vez no tan todos los pomposas, detalles, que pero tienen algo. todas las características mediáticas que se esperan de la primera visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a nuestro país, pues por supuesto, muchas veces lo más interesante no trasciende, no se sabe. Sí, Y nosotros en el tema donde puede ser que tengamos un punto de dolor inmenso, pues es obviamente en el tema del trasiego de drogas. sí, ojalá que el secretario Rubio sí haga un anuncio de prensa y que diga, hagamos América y Costa Rica grande otra vez. Claro, vamos a ver, el que sí es Estado, anexado ya, es El Salvador. Sí, Ese total. sí es Estado. O sea, Bukele... Hasta su cárcel pone a vamos ver, disposición. Bukele acepta deportados de terceros países, acepta recluir en sus cárceles a deportados con antecedentes criminales. El tren de Aragua. A cambio, Estados Unidos acepta validar a un presidente inconstitucional y entonces subsume, ¿verdad?, a la democracia iliberal de El Salvador y la acepta y la abraza como una democracia. Claro, Ah, pero eso- el presidente interesantes. Bukele Asco, defiende las asco. remesas. Sí, hablaron de un outsourcing de cárceles de Estados Unidos hacia El Salvador. Sí, Y negocio. en segundo lugar, que Estados Unidos va a ayudar a El Salvador a producir energía Nuclear. Bueno, de ahí, avisados Y esos estamos. intereses político-electorales rondando aquí en Costa Rica, es que las cosas de verdad que no son teorías conspirativas, pero los aires dan miedillo.